Vamos a encontrar aquí entonces a f de 1. A f de 1 la función es f de x igual, vamos a reescribir la función aquí. Creo que es 3x cuadrado menos 2x. Tres x al cuadrado menos 2x entre 2x menos 7, si no me equivoco. Entonces, el objetivo es encontrar f de 1 ahora. Donde está la x, reemplazamos por el 1. Cuando usted reemplaza, debe hacerlo entre paréntesis. Ahí está. Resolvemos cuando hay en una operación exponentes, es lo primero que usted debe resolver, las potencias. Por eso que aquí resolvemos 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Ahí está. Desaparece el exponente 2. Y entonces usted puede trabajar aquí menos 2 por 1. Le repito que cuando usted tiene números, como en este caso, tiene el 1 entre paréntesis, el menos 2 está al frente del paréntesis, eso indica multiplicación. Entonces, será menos 2 por 1, pues menos 2, entre 2 por 1, sigue siendo 2, y menos 7 aquí. 3 por 1 es 3, menos 2, entre 2 por menos 7, perdón, 2 menos 7 equivale a menos 5. Entonces, 3 menos 1, perdón, 3 menos 2 en el numerador, eso nos da a 1 positivo, entre menos 5. Y ya obtenemos el resultado. Cuando x vale 1, o cuando hemos evaluado 1 en la función, obtenemos menos un quinto. Y de eso se trata la evaluación de las funciones. ¿Sí? Vamos a seguir con otras. Aquí, ojalá, pues en la práctica o en el examen, la función sea sencilla. Hay funciones sencillas de encontrar, hay funciones más difíciles. Tenemos f de n igual a n cuadrado menos 8. ¿Verdad? Y nos dicen, encuentre f de menos 4, f de 10. Esta es una función sencilla de encontrar. ¿Por qué? Que bueno, solo reemplazar donde está la n por menos 4. F de menos 4 será igual entonces a menos 4 al cuadrado menos 8. Entonces, menos 4 al cuadrado es 16 positivo. Y ese 16 le quito 8. 16 menos 8, eso equivale a 8. Eso es para cuando es f de menos 4. Sí. Vamos a encontrar f de 10 ahora. F de 10 es igual a 10 al cuadrado menos 8. 10 al cuadrado es, ¿me ayudan ahí por favor? 10 al cuadrado. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? A ver, Denis. 100. 100. Y ese 100 le quito 8. 100 menos 8 es, ¿90 qué? 92. Entonces, tenemos la función ahí sencilla y a eso se le denomina evaluación de funciones. ¿Sí? Este es un proceso aritmético muy utilizado en la universidad y en algunos temas de la matemática, pues acá de bachiller en ciencia.
tenemos funciones. Hemos visto aquí funciones cuadráticas. Aquí miramos 3x al cuadrado menos 2x. También puede darse el caso que nos dé una función lineal. F de P. Estoy utilizando diferentes letras para que usted también verifique que no siempre va a ser X. Puede ser cualquier letra. F de P va a ser igual a P, 2P menos menos 10. Como es lineal, es sencilla. Es una función lineal. Vamos a encontrar aquí f de 0, f de menos 4 y f de menos 8. Vamos a empezar con f de 0. F de 0 es igual a decir 2 por 0 menos 10. Donde está P, reemplazo por 0. 2 por 0, eso es 0, menos 10, es igual a menos 10. Eso es f de 0. Vamos con f de menos 4. F de menos 4 será igual a decir 2 por menos 4 menos 10. Será más por menos, eso es menos. 2 por 4, 8, menos 10, eso es igual a menos 18. Bien. Tenemos f de menos 4. Ahora vamos a encontrar f de menos 8. F de menos 8 es igual a 2 por menos 8 menos 10. Más por menos es menos. 2 por 8 es 16. Y menos, nos quedaría entonces menos 16 menos 10. Eso es menos 26. Y esas son las funciones, la evaluación de funciones. ¿Sí? Saber qué hay que hacer aquí es un proceso sencillo. El asunto es que debe usted tener cuidado, le repito, cuando va a trabajar en las mismas operaciones, ¿verdad? Saber cuándo es multiplicación, saber cuándo es división. Entonces, para el examen entonces vendría gráfico de una función lineal, gráfico de una función cuadrática, y vendría lo que son las evaluaciones de funciones. ¿Sí? Esta evaluación de las funciones es similar a lo de acá de los gráficos. Lo único que acá en los gráficos, usted le da valores a la X, ¿verdad? Lo que usted desee. En la evaluación de funciones, se le va a dar la función y se le va a indicar esto, ¿eh? Esto se le va a dar. Encuentre f de 0 o f del número que sea. ¿Sí? A ver, por ahí escuché a alguien que tenía alguna pregunta. Profe, lineal, ¿cuál era el otro? Gráfico de función lineal, gráfico de función cuadrática. Cuando hablamos de cuadrática es cuando la x tiene exponente 2, o la letra que sea tiene exponente 2. Y la evaluación de funciones, que es lo que acabamos de ver, cuando se le dan a usted indicaciones como encuentre f de tal valor. Usted lo reemplaza en la función, opera y al final obtiene un resultado. Eso es, ¿cómo se llama? La evaluación de funciones. Entonces, en el examen, solo van a venir esas tres cosas. ¿Ok? En esta sección, esta semana ya no hay más tareas de nota diaria como las que se le han publicado anteriormente. Nos vamos a quedar con las 5 tareas, ¿verdad?
Serían, sí, 5 porque hasta el momento me han entregado 4 tareas. En teoría debieron haberme entregado 4 tareas y 2 exámenes. ¿Sí? Hacen el total de 6 notas. Y allí entonces, el día martes deben entregarme la número 5. Ya algunos la enviaron. Si la envió antes no hay ningún problema. Si la envió antes, pues mucho mejor. Octavio, la tarea está en el grupo. Y también están los links de la clase allí. Profe, yo le debo alguna tarea. ¿Cómo dice? Si le debo alguna tarea, que Esa se le publicó el día jueves. En el grupo de 12. Lo publicó la profa Rosalba. Rosaura, así se llama. No recuerdo cómo se llama la directora. Rosaura, creo que es. Bien. Ella envió la tarea al grupo. De todas maneras, si usted no lo encuentra en el grupo por alguna razón, me escribes entonces para después verificar eso. Para enviártelo. ¿Qué más? Bueno, esta es la última clase del curso de matemáticas. Como les dije, a algunos ya les he enviado las notas, a otros no, no porque no las tenga, sino porque, bueno, lo he olvidado. Pero ya las notas están de la tarea sumativa 1, 2 y el primer examen y ya las notas todas están. Esta semana les estaré enviando entonces las notas de la segunda sesión del examen 2, la práctica sumativa número 3 y número 4. ¿Sí? Y allí entonces ya ir ajustando lo de las notas. Son 8 notas en total, 5 de nota diaria y 3 exámenes. Les repito, procure haber enviado las 5 prácticas. Y así no tenga usted algún conflicto con la nota. Este archivo que hice aquí se lo voy a tratar de enviar también al grupo para que lo verifiquen de nuevo. Como ya estamos terminando, hoy es la última clase, vamos a dejarlo hasta aquí con la evaluación de funciones. Tiene usted de todas maneras que seguir practicando la evaluación de funciones. La evaluación de funciones usted la puede practicar hasta con la misma tarea que se le asignó, porque es básicamente lo mismo. Asignar valores a X y luego hacer la operación, obtener el resultado como ya le dije anteriormente. No sé si de lo que están aquí alguno tenga alguna duda o algo más que decir o cualquier consulta. Profe, yo sí le tengo una pregunta. Con respecto a la función cuadrática, si uno solo le da como valores positivos a X, solo sería una sola curva, ¿verdad? Vas a tener como la mitad de la curva. Vámonos allá, vámonos a la pizarra. ¿Estás viendo la pizarra, Michael? No, no la estoy compartiendo. No, profe. Vamos por ahí. ¿Qué pasa si solo das valores positivos? Bien, vamos a ilustrar esto. Ok. La que graficamos en Antito era así, ¿ves? Tenía más o menos el gráfico así, ¿no? ¿Qué pasa si solo tú das valores positivos? Si tú das valores positivos, nada más sería valores para X, sería para acá 1, 2, 3, 4. Tú solo vas a tener este pedacito para acá, ¿ves? Nada más. ¿Por qué la importancia de darle positivo y negativo? Porque tú obtienes el pedazo de la derecha y el pedazo que está a la izquierda. ¿Lo viste? Ok, profe. Si da valores negativos nada más, vas a obtener entonces la partecita que está al lado negativo. ¿Sí? Y si la gráfica abre hacia arriba, si usted piensa ir a la universidad, este tema de evaluación de funciones es muy útil, porque es lo primero que se va dando. Miren, si vamos a suponer que la curva está así. Si usted da valores positivos nada más, todos los X positivos están para acá, ¿no? Se va a obtener solo este pedacito de aquí.
Debe dar negativo para obtener el pedazo de aquí. ¿Contestar su pregunta, Michael? Sí, correcto, profe. Pero entonces si le doy solamente positivo, estaría bien el problema. Estaría bien, está obteniendo una parte del gráfico. Ahora, yo te recomiendo que le des unos cuantos negativos para que puedas hacer el gráfico más, para que te salga bien el gráfico, para que el dibujo se dé a ver, para que Ok, sea mucho profe, más gracias. fácil visualizar la gráfica. O Muchas sea, gracias, me quedó claro. Bien, o sea que YX es positivo y XY es negativo. a ver, vamos de nuevo ya. ¿Cómo fue, Octavio, para ver si te aclaro allí? O sea que la parte de YX es positivo y la parte de XY es negativo. Ajá, o sea, le pasa que vamos a suponer que la función es f de x igual a 2x al cuadrado menos 2. Bien, esa es la función. ¿Qué pasa si yo solo le doy valores a x positivo? O sea, le doy 1, le doy 2, le doy 3, 4, 5, 6. Yo voy a obtener solo la parte que está a la derecha. Vamos a probar que eso es cierto. Vamos a tener aquí rapidito dos puntos. F de 0 es igual a 2 por 0 menos 2, eso es igual a menos 2. ¿Ok? Quiere decir que tengo el punto 0, menos 2. Ahora vamos a darle 1. ¿Ok? 1 es positivo. F de 1 es igual a 2 por 1 menos 2. Eso es 0 aquí entonces. Ahí tendría usted que hacer todo el proceso para determinar por qué eso es 0. Quiere decir que que el punto sería 1,0. 1,0. Si tengo f de f de 2 positivo, sería igual entonces a decir 2, aquí sería 4 menos 2, y eso es 8 menos 2, eso es 6. Quiere decir que el punto sería 2,6. Di 0, 1 y 2. Quiere decir que voy a obtener solo la sección de aquí de la derecha. Cuando yo ubique ese punto en el plano, dice que es 0, menos 2. Es decir, está aquí, ¿ven? Cae sobre la recta porque es 0. Ahora, 1 en X, 1 positivo, estaría aquí, ¿ven? Que es 1 en X y 0 en Y. O sea, no me muevo de allí, me quedo allí mismo en el 1. Ahora, cuando es 2 positivo, dice que es 6 positivo en Y. Es decir, que estaríamos aquí, ¿ven? Y si notan, solo voy obteniendo este pedazo de aquí, ¿ven? Entre más valores usted dé para la derecha, va obteniendo ese pedazo, que eso es hasta el infinito. ¿Qué sucede? Lo ideal es darle valores negativos, darle menos 1, ¿verdad? Para ver qué rumbo toma esto por aquí. ¿Lo vieron? ¿Lo viste, Octavio? Okay, profe. Sí. Entonces, es así como funciona eso de ahí, de esos gráficos. ¿Sí? Entonces, bien. Si no hay más preguntas, si no hay más dudas, pues lo dejamos hasta acá. También un gusto haber compartido con ustedes por esta vía. Algunos conozco de aquí, creo que a Octavio sí ya le he dado clase, y a Elio y a Dennis. A los demás no los he visto, pero pues de alguna manera sé que algo se les ha quedado dentro de todo el contenido que hemos desarrollado en esta sección de este curso. Entonces, allí solo estarían ustedes pues repasando de nuevo y estando al pendiente del examen, que es el próximo domingo. Y tener cuidado con las operaciones. Es allí la parte complicada. Entonces, pues, que tengan todos una excelente tarde y es un gusto haber compartido con ustedes en este curso. Así que pueden
Retirarse. Igualmente, profe, muchas gracias. Listo, gracias. Chao, profe. Chao.